Buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Marisa Quiroz, soy la profesora de informática y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes este documento PDF que trata sobre la introducción a la informática. En principio vamos a definir qué es informática. Informática, para aclarar, porque muchas veces algunos no entienden o no reconocen a la informática como una ciencia, pero la informática es una ciencia donde su objeto de estudio tiene que ver con el tratamiento automático de la información. Con lo cual, acá en esta primera definición es la ciencia del tratamiento automático de la información, como bien les decía, irracional. Está controlado mediante órdenes que siguen el razonamiento humano de la información. El término informática se acuñó en el año 1962 y es origen francés, donde se unieron dos palabras. En principio la palabra informática y por el otro lado automática, y tomaron parte de estas dos palabras para conformar este nuevo término. En países como en Norteamérica, comúnmente se lo conoce como ciencia de la computación. Ahora, quiero distinguir dos conceptos fundamentalmente porque el común de la gente confunde o considera que es exactamente lo mismo información y dato. Y la realidad es que son elementos que en sí se relacionan, pero corresponden a cuestiones distintas. Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones y son un conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción de interés para distintos objetivos, entre los cuales se encuentra la toma de decisiones. Entonces podríamos decir que los datos es la materia prima de la información. Sin datos no podemos obtener información. Entonces, esto nos remite a la definición de lo que es información. Y la información es el conjunto de datos procesados en forma significativa, ordenados y con una secuencia lógica sobre el cual o sobre algún suceso o hecho de importancia, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante la información? Porque a raíz de la información podemos tomar decisiones más asertivas. Si no tenemos información, podríamos decir que vamos a la suerte, estamos ligados a nuestra suerte. Entonces, cuanto más información obtengamos de una problemática o de la toma de decisión con respecto a lo que fuese, puede ser el hecho de comprar un producto, necesitamos adquirir información para poder saber qué características tienen los productos, qué experiencia tiene sobre el mercado, dónde se podría conseguir ese producto y al mejor precio y demás, para luego en consecuencia adquirir el producto que nosotros estamos buscando. Todo esto requiere de la posibilidad de obtener datos y a su vez estos datos poder darle un tratamiento donde los podemos clasificar, ordenar, categorizar o como querramos decirlo, y esto implica que el tratamiento que nosotros le hacemos a esos datos nos va a brindar la información que nosotros estamos necesitando. A raíz de esto también surge otro término que tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento podría decirse que ya es más de orden humano, donde a mayor información nosotros tengamos sobre algún tema, esto nos va a brindar conocimiento sobre esta materia que nosotros estamos tratando. Un poco podríamos llevar el ejemplo de los que hoy por hoy, como en el caso de ustedes, están haciendo una carrera y en esta carrera a lo largo del tiempo que les lleve van a empezar a adquirir más y más información y esto en consecuencia el conocimiento, que no va a ser igual para todos, es decir, no todos como compañeros y como egresados de una determinada carrera van a tener el mismo nivel de conocimiento. Esto va a implicar en qué sentido, o sea, qué cuestiones hacen que haya diferencias entre uno y otro para poder decir que uno va a tener, más conocimiento que otro, cuando en realidad
todos van a pasar por los mismos profesores, todos van a tener el mismo, digamos, la misma bibliografía o material de estudio, sin embargo algunos van a tener mayor conocimiento que otros. Esto lo voy a dejar como modo de incógnita para la conexión sincrónica, en la cual yo les voy a preguntar qué consideran ustedes que pueden haber sido que pudo haber provocado la diferencia o porque puede provocar la diferencia entre uno y otro que termina una carrera, ¿no? Porque algunos pueden llegar a tener más conocimiento que otro en sí. Luego pasamos a otro concepto que está obviamente bastante ligado a lo que es la informática, que es justamente la computadora. La computadora es simplemente una herramienta que se utiliza o que utilizamos en la informática para justamente procesar estos datos y obtener información. Con lo cual, una computadora, que en realidad acá tenemos el aspecto de las computadoras convencionales, hoy por hoy no todas tienen la misma fisonomía. Podríamos encontrar notebooks, netbooks, tablets, inclusive los teléfonos pueden llegar a considerarse computadoras. ¿Y esto por qué? Porque una computadora tiene 4 tareas o 4 funciones elementales, y una es la de recibir los datos, que tiene que ver con su ingreso. La segunda tarea tiene que ver con el proceso. La tercera es la respuesta que generan, digamos, o la información que devuelve esta acción luego del proceso. Y luego el almacenaje del mismo. Por lo cual, si nosotros nos ponemos a evaluar estas funciones elementales dentro de lo que es un sistema computacional, podremos entender que el teléfono celular cumple con todas ellas. Luego pasamos al tema de los datos. Los datos hoy por hoy son de distintos tipos o son muy variados. En principio estamos hablando de datos numéricos, de datos que pueden ser de caracteres, o sea, texto. También las imágenes corresponden a datos, un audio y un video. Generalmente yo doy también el ejemplo de los teléfonos celulares a medida que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. En principio solamente operaban con números, o sea, los teléfonos celulares, su único objetivo o fin era llamar por teléfono, o sea, se remitía a la estricta comunicación telefónica. Y luego aparecieron los mensajes de texto, los famosos SMS, donde no simplemente podíamos llamar por teléfono, sino que también podríamos transmitir o enviar un texto. Luego, tímidamente fueron apareciendo las imágenes, los teléfonos celulares incorporaron cámaras digitales, y a su vez también podían reproducir sonidos, archivos de audios que podían descargarse o podían subirse a las memorias de los teléfonos internas, y luego, como de la mano, ¿no?, entre la imagen y el audio, apareció el video. Nuestros teléfonos o los smartphones que hoy conocemos usan o emplean todos estos tipos de datos. Ahora, y esto se los dejo también para que lo puedan ver en otra oportunidad, donde los invito a chequear este video que es de Adrián Paenza, un matemático conocido argentino, donde trata el tema de la codificación binaria, ¿sí? ¿Y esto por qué? Esto porque en realidad todo lo que nosotros conocemos como información digital, la palabra digital viene de dígito. Y los dígitos, que en realidad hace que las computadoras o los sistemas digitales identifiquen los contenidos, los textos, las imágenes, los transmitan y las reciban, en realidad todo esto está traducido a 2 valores, y esos son el 0 y el 1, que es justamente el sistema binario. Entonces, ¿qué quiero aclarar con esto? Es que cuando hablamos de dispositivos digitales o hablamos de información digital, lo que estamos diciendo es que esta información o estos datos o estos dispositivos, lo único que están comprendiendo o en el formato en el cual se encuentran es basándose en el sistema binario, donde el 0 es el estado de apagado y el 1 es el estado de encendido. Ahora, estos números 0 y 1 que solamente comprenden nuestro sistema computacional, nosotros, quiero aclarar, no entendemos o no podemos llegar a comprender si nos envían información donde solamente se mostrarían 0 y 1, obviamente que esto a nosotros no nos significaría nada.
Con lo cual, digamos, hay como dos idiomas, ¿no? En el caso de la máquina solamente el sistema binario y nosotros todo lo que conocemos, o sea, imagen, audio, sonido y demás. Entonces, ¿cómo hacen en realidad las computadoras para poder hacerse entender o cómo nosotros podemos comunicarnos a través de la computadora? Vamos a empezar por la representación más básica que tiene que ver con símbolos como letras, ¿sí? Un símbolo o un carácter. Los caracteres o los símbolos se basan en un patrón de 8 dígitos binarios, con lo cual sí o sí necesitamos esta cantidad de dígitos para poder representar una letra, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos dos patrones de 8, o sea que evidentemente existe dos caracteres en esta imagen que estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces 2, 4, 6, 8, esto sería un símbolo, y acá de vuelta 2, 4, 6, 8 sería el otro símbolo. Vamos a un ejemplo más claro. Ahora, estos símbolos o estos 8 dígitos van a conformar una unidad que se la conoce como byte. Entonces, un carácter, o sea, un símbolo cualquiera, volvemos al ejemplo de la letra A, por ejemplo. En este caso, la letra A necesita o requiere de 8 dígitos binarios. Yo quiero aclarar acá sobre esta imagen que estamos viendo que en la parte superior muestra bit 0 y 1 y el byte son el conjunto de 8. Pero acá, en la tabla de posición de valores de cada dígito binario, que después yo a continuación lo voy a explicar en detalle, se está mostrando al revés, ¿sí? Esto ahora les voy a decir, por ejemplo, este valor de 1, en realidad siempre yo lo pongo al final. Ahora les voy a explicar por qué, pero en realidad no quiero que se confundan por esta imagen. Ahora lo voy a explicar en más detalle. Seguimos. Con respecto a los bits que se necesitan en un patrón, ¿sí?, de 8 para representar un símbolo en un idioma, ¿no? En el caso nosotros usamos una codificación de estos símbolos que se llama código ASCII y son aproximadamente 256 símbolos que están contemplados en una tabla, que es esta. Bueno, acá habla del código ASCII, de dónde viene el nombre, ¿sí? Código norteamericano de estándares de intercambio de información, de ahí vienen las siglas, corresponden a, esto significa que dice que hay 128 símbolos distintos que pueden definirse mediante este código. Y acá voy a mostrarles la tabla, que en este caso sería esto que ven acá, esta tabla del centro, ¿sí? Caracteres ASCII imprimibles. Después habla de caracteres ASCII extendido y demás, son símbolos que en realidad no usamos a diario, pero estos que están acá, los que están centrados en la columna del medio, son los que son muy comunes. Por ejemplo, si yo en este momento les digo qué símbolo traería la computadora o el sistema que nosotros estamos utilizando si hago la combinación de teclas de el Alt 64. Todo el mundo, la gran mayoría, recuerda que el Alt 64 es el arroba, ¿sí? Y si se ponen a ver un poquitito la tabla, van a ver que el número 64 está asociado al símbolo arroba. Entonces, cuando hacemos esta combinación de teclas, el Alt y un dígito, por ejemplo, Alt 64 arroba, o por ejemplo, Alt 97, nos devolvería la letra A minúscula. Todo esto viene de la codificación de la tabla ASCII que les estoy comentando. Entonces, nada, acá después viene este ejercicio que les voy a pedir